Hola, buenos días. Bueno, creo que desde ya agradezco la invitación por darnos la oportunidad de contar qué se puede hacer con microbiología en el cultivo de maíz. Sé que es un tema bastante diferente a lo que se viene exponiendo y la parte de microbiología en el cultivo de maíz es muy incipiente y reciente si la comparamos con otros cultivos de leguminosas, como el caso de soja, que es histórica. Entonces voy a tratar de introducirlos en el tema en la medida que pueda. Bueno, en el caso de las interacciones de plantas con microorganismos, tenemos diferentes situaciones. Situaciones de estar asociados a nivel de rizosfera, ya pueden ser patógenos, benéficos, pueden ser a nivel de filosfera, epifíticos, e inclusive hay microorganismos que tienen la oportunidad de ser endófitos y trasladarse, quedarse a nivel de raíz, trasladarse en el tallo, inclusive llegar a nivel de semilla. Y tienen, cuando son benéficos, tienen diferentes funciones, ya sea la oportunidad de solubilizar fósforo o transferir fósforo, sean bacterias solubilizadoras o hongos micorríticos, fijar nitrógeno, producir exudados benéficos con distintos metabolitos benéficos para el crecimiento de las plantas, pero esa interacción es clara en algunos casos y en otros no tan clara. En el caso de maíz, no sé si se adelantó, me parece, hay estudios recientes que indican que podría haber una asociación digamos, milenaria entre microorganismos y el cultivo de maíz. En un trabajo muy interesante realizado por un grupo de Canadá, estudiaron maíces o parientes lejanos al maíz y maíces bien antiguos respecto a maíces domesticados e inclusive líneas e híbridos actuales. Y entre los datos, ahí se ven en la diapositiva los lugares donde tomaron las muestras de maíz. Lo más interesante de este estudio es que hay fuerte evidencia de que hay interacción de determinados microorganismos promotores del crecimiento vegetal con maíz. Entre las bacterias benéficas endófitas que encontraron estos investigadores, hay varias que son conocidas, géneros Pseudomonas, en algún caso Azospirillum, Pantoea, Enterobacter, pero un aspecto que a mí me pareció más que destacable es que como que el maíz seleccionaba determinados grupos de bacterias por su función, ya sean solubilizadores de fosfatos o fijadores de nitrógeno, generadores de antibióticos hacia patógenos y productores de acetoína, que es una sustancia que beneficia la producción de biomasa. Y hay muy pocos casos de presencia de microorganismos productores de auxinas. Y eso posiblemente esté derivado de acuerdo a las características del ambiente donde estos maíces fueron tomados. Y otro aspecto muy destacable es que la mayoría de estos microorganismos estaban presentes. Había un corazón, o sea, la cantidad de microorganismos encontrados es grandísima, muchos no son cultivables, pero veían que hay una matriz que era común, tanto en maíces muy antiguos como en los maíces modernos. Entonces, ahí sale una posible nueva forma de encarar la microbiología. Evidentemente nosotros desde la microbiología siempre aislamos desde el suelo o a veces asociado a raíces, pero nunca pensamos que en la planta ya estaba integrado y hay un sistema que está integrado y puede ser endófito y trasladarse desde la raíz a tallo, hoja e inclusive a semillas y de generación en generación. Y ellos llegaron a demostrar con métodos moleculares muy precisos ese traslado de esa bacteria original hacia semillas y en generaciones sucesivas. Entonces, el pequeño comentario que hago es, bueno, esto sucede en México. Bueno, en el caso nuestro, tenemos también maíces nativos. Sería muy interesante estudiarlo y a ver qué pasa con esas interacciones y capaz que descubrimos que hay microorganismos que permanecen en el tiempo y que pueden integrarse a los mecanismos de mejoramiento. De hecho, están integrados sin saberlo. Los venimos trasladando
de generación en generación y desconocemos lo que se trasladó. ¿Y pueden estar actuando? No lo sé, es una duda. Como un comentario, esto es lo que hoy se denomina, entre comillas, microbioma vegetal. Todos estos estudios están encuadrados dentro de lo que se denomina microbioma vegetal. No sé si tienen el concepto de microbioma. Microbioma sería el genoma de microorganismos que acompaña a cualquier organismo. Hay microbioma humano, microbioma vegetal, hoy se habla de microbioma del suelo, microbioma animal. O sea, los microorganismos están in situ, no hay que los pese. Algunos son buenos y otros son malos. Desde nuestra óptica tratamos de buscar los buenos. Pero a veces se dan situaciones muy interesantes. Esto es anecdótico, pero se los quería comentar. Sorgo de Alepo, maleza presente en muchos ambientes de nuestro país. Unos investigadores, creo que de Austria, estudiaron los endófitos presentes y se encontraron que había dos grupos o géneros que eran más frecuentes. Trataron la planta con antibióticos específicos para esos géneros y la planta dejó de crecer al mismo nivel que crecía normalmente. O sea que en ese caso los promotores le estaban beneficiando la maleza, o sea que están presentes en muchos cultivos. Pero bueno, acá se hace evidente el porqué de la importancia de estos microorganismos endófitos, ¿no? Bueno, yendo ya a lo que me habían convocado, pero no quería dejar pasar esa introducción, los microorganismos nosotros las clasificamos normalmente para nuestro uso neutros que no afectan al crecimiento, patógenos que disminuyen el rendimiento y benéficos que pueden incrementar el crecimiento vegetal y los rendimientos. Otra forma más actual y más interesante para separarlos serían los parasíticos, los que sí son cooperativos, pero no tan fuertemente, y los mutualistas, que son los casos simbióticos que históricamente conocemos, como los fijadores para leguminosas, las micorrizas que están presentes en muchas plantas, que tienen una interacción mucho más fuerte con las plantas. Y los promotores del crecimiento vegetal son las bacterias o rizobacterias que de vida libre del suelo, rizófera o filófera, que mejoran el crecimiento de las plantas tratadas, ya sea por la capacidad de solubilización de fosfatos, producción de fitohormonas, fijación biológica de nitrógeno, producción de sustancias que pueden combatir algunos patógenos, ya sea producción de amilasas, producción de sideróforos o producción de antibióticos, efectos de biocontrol. Entre los microorganismos más conocidos tenemos, el listado es enorme, inclusive acá hay algunos géneros, Azospirillum parece el más conocido, gracias. Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium mismo puede también estar en plantas no leguminosas. Pero en este listado yo no incluí otros promotores que sí están presentes, pero son patógenos inclusive humanos, pero están presentes en las plantas también. Y pueden ser de género Pseudomonas o otras especies. En Argentina hay productos, la mayoría de los productos presentados, son principalmente del género Azospirillum. Hay, en segundo lugar, que entra el género Pseudomonas. Azospirillum es conocido por la capacidad de producir fitohormonas, principalmente auxinas, aunque produce varias. Es un fijador de nitrógeno de vida libre y principalmente tiene esas dos funciones que se destacan, aunque tiene otras propiedades. Digamos que muchos de estos microorganismos son multifunción, no tienen una sola característica. El caso de Pseudomonas se lo conoce más como solubilizador de fosfatos, pero en muchos casos, como producen bacteriocinas y sustancias antifúngicas, también tienen la doble capacidad de solubilizar fósforo y control biológico. Después hay coinoculantes que tienen mezcla de una o dos especies promotoras de crecimiento vegetal, hongos como Penicillium, Trichoderma, y últimamente están apareciendo algunos nuevos inoculantes con Bacillus y Gluconacetobacter, que es un fijador de nitrógeno conocido originalmente en caña de azúcar, que es endófito, y es muy interesante.
El inoculante que se produce con los productores de crecimiento es similar a lo que conocemos históricamente en soja y esto lo agregué solamente como para mostrar que el producto finalmente es similar a lo que se conoce en soja y las condiciones que debe tener son similares. Recién lo estamos conociendo, o sea, hay características que no están totalmente compatibilizadas entre los distintos laboratorios, como decir la actividad biológica. No hay protocolos específicos, pero sí la cantidad de bacterias mínima que debe tener, eso lo puede hacer cualquier laboratorio. Y algunos ejemplos que quería mostrar, en el caso de Azospirillum, nosotros tenemos interacción con una empresa en la que se transfirió el inoculante, y se realizaron numerosos estudios de inoculación, de efecto de inoculación en maíz. Tenemos datos hasta 279 sitios. El efecto más notorio es el incremento en la parte radicular, en menor grado en la parte aérea, en materia seca aérea, en número de granos, en peso de grano casi no hay, diría que no hay diferencia, y en rendimiento en grano la respuesta está cercana al 7%. Cuando se evaluó todos esos datos, toda esa información respecto a los ambientes, encontramos que las mayores respuestas a la inoculación al rendimiento se dan en ambientes bajo condiciones de insuficiencia hídrica durante los estadios vegetativos. Y esto es interesante para agregarles otro comentario de algo que venimos llevando con una universidad de Cuernavaca, de Morelos, México. Ellos desarrollaron cepas de Azospirillum que tienen sobreproducción de trealosa y le agregaría a las plantas inoculadas, según lo que ellos publicaron, efectos positivos en la tolerancia al estrés hídrico. Esas cepas transformadas en Azospirillum brasilense, cuando las evaluaron en condiciones de estrés, ustedes ven el control que tiene menor respuesta a tolerancia al estrés respecto a la cepa BIF, que es la cepa a la cual le agregaron genes de sobreproducción de trealosa provenientes de levadura, y el efecto era marcado en condiciones controladas. Nosotros participamos en el proyecto para evaluar en condiciones de campo, pero como era transgénica, lo que hicieron ellos es desarrollaron mutantes naturales no transgénicas para evaluarla en condiciones controladas. Y lo interesante, después de varios años de ensayos, este año tuvimos la oportunidad de hacer el experimento con INTA San Juan, donde se hizo una parte con riego y otra con estrés a partir de floración. Y bueno, tuvimos un experimento bastante similar a lo que se veía en condiciones controladas. En las barras azules está la parte con riego, el control y los tratamientos inoculados no difieren, es prácticamente lo mismo, pero en las partes más rojizas o amarronadas se ve en el tratamiento con estrés hídrico. Ven que estos son datos en kilos por parcela. El control va de 3,7 y el inoculado con la cepa wild type, que es la Z39, la cepa recomendada de Azospirillum brasilense para la Argentina, ya pasamos a 7,9. Y en alguna de las mutantes ya pasamos a 10, o sea, casi triplica el valor respecto al rendimiento con solo inocular. Este proyecto en realidad no es solo para modificar o agregar esa capacidad de sobreproducir trealosa en bacterias, ya sea los genes Azospirillum o Rhizobium, que ellos también tienen para el caso de poroto tolerante al estrés hídrico, que son los cultivos más importantes para México, sino también tenían pensado pasar esta propiedad a plantas de maíz y a plantas de poroto. Pero bueno, a nosotros nos interesó y nos asombra que una bacteria con solo inocular produzca estos cambios en una planta. Y de hecho hay una propuesta de tesis doctoral para entender cuál es la función metabólica, qué cambios produce en la planta para que esto se produzca. Es muy, muy interesante. Otro aspecto que ya, digamos, acá sale un poco de Azospirillum, que lo usé como modelo, en Pseudomonas, la respuesta al rendimiento se expresa en porcentajes similares, con las ventajas a veces de que la Pseudomonas agregaría una tolerancia a enfermedades en algunos ambientes, pero tenemos menos información por la historia y la cantidad de inoculantes presentes en el mercado.
Pero algo que quería marcar, porque no es un tema menor en el caso de la inoculación de semillas de maíz, es el efecto de que las semillas de maíz a nivel comercial todas vienen con un tratamiento químico. Bueno, para una tesina se evaluó esas semillas tratadas respecto a las no tratadas. O sea, las no tratadas las lavamos y las volvimos a inocular. Y marcadamente, a 24 horas ven claramente, pasó de 2.600.000 las lavadas a 0, o sea, ya no teníamos azospirillum en las semillas con el tratamiento químico. No sé si se llega a ver claramente en las cajas de Petri, ven la de 24 horas de las lavadas respecto a las tratadas. O sea que esto evidentemente podría limitar el uso o la respuesta a los inoculantes. Evidentemente, por lo que vimos en las condiciones de San Juan, la respuesta se dio. Pero bueno, en algún caso, si la semilla está mucho tiempo sin sembrar, el efecto podría ser más fuerte. Entre las novedades que vi, se están apareciendo varios trabajos donde no solo se está inoculando en semilla, sino ya se están presentando trabajos de inoculación foliar, y la inoculación foliar, en el caso de Azospirillum presentada en Brasil, aparentemente tendría respuesta más concisa que la inoculación en semilla. De todas formas, por lo que estamos viendo en otros cultivos, merece un ajuste porque como el Azospirillum no solo está solo, sino que produce determinadas auxinas, tiene que ser un nivel óptimo de auxinas que se apliquen y no cualquiera, pues si la dosis es alta, en vez de afectar benéficamente al crecimiento, puede hacer decrecer el rendimiento. O sea, la concentración tiene que ser ajustada. Y otro caso interesante que se presentó en el Congreso de Maíz, creo, de 2010, es que es un metabolito natural, que es la respuesta de Rhizobio a los flavonoides cuando se inicia la interacción Rhizobio-leguminosa, que son los lipoquitoligosacáridos aplicados en maíz, produjeron un efecto benéfico y sobre todo cuando se aplicó a nivel foliar. A nivel foliar ya hay estudios, pero no vi publicaciones, de bacillus solo, de bacillus con algas, inclusive de Rhizobio. O sea que creo que en algún momento esto también va a ser una nueva forma de inocular. En el caso de los rhizobios, normalmente se dice que persisten en el suelo y posiblemente dificulte la inoculación posterior. En el caso de los promotores de crecimiento, nosotros vimos que la mayoría de los casos no persisten en las mismas concentraciones o poblaciones que veíamos normalmente en el caso de Rhizobio. Los estándares de calidad para los inoculantes específicos con promotores todavía no está desarrollada, pero bueno, hay un avance que después les voy a contar. La coinoculación es una tecnología interesante, pero todavía no está completa, porque a veces es dificultoso cultivar un solo microorganismo en una condición diferente a la natural. Imagínense cultivar dos microorganismos en conjunto que compitan por un mismo sustrato. A veces puede pasar que uno de ellos supera al otro y no se logra el efecto deseado. Entonces, por ahora, la coinoculación que más funciona es la mezcla conjunta al momento de siembra. Los coinoculantes que ya vienen preparados, a mí me dan ciertas dudas. Bueno, los microorganismos promotores formulados inoculares toleran condiciones ambientales adversas. Bueno, con esta información que tenemos de Azospirillum, evidentemente hay un aporte. Antes no lo sabíamos. Esta diapositiva es armada antes de esta información. Sí, los fungicidas y otros curasemillas sí lo afectan. Y la otra duda es qué hace los cultivos por afectar la promoción o la fijación. O sea, me refiero a la planta que hace favoreciendo la acción de promotor del crecimiento vegetal. Evidentemente el maíz, cuando en esa matriz de microorganismos que seleccionó, lo hizo por alguna razón. O sea, seleccionó de acuerdo a la función microorganismos que le sean útiles. O sea que la planta hace bastante y de hecho hay trabajos
cada vez que muestran la evidencia de que las plantas eligen mucho a qué microorganismos asociarse y a cuáles no, ya sea por liberación de ácidos orgánicos, de exudados específicos, pero no es cualquier microorganismo que se asocia, no es tan fácil asociarlo y no se puede hacer de prepo. Respecto a los estándares de calidad, estamos dentro de lo que se denomina la red de control de calidad de inoculantes dentro de la Asociación Argentina de Microbiología. Son un grupo de investigadores, ya sea de universidades, de empresas y de INTA, tratando de hacer protocolos que estén validados por sistemas Interlab, donde hay muestras patrón, y esa muestra patrón se analiza en diferentes ambientes, con la idea de que los productores tengan la oportunidad de evaluar los productos que van a utilizar para inoculantes en cualquier lugar del país y con protocolos comunes y validados. Los que están ahora ajustados son el número de bacterias, la parte de identificación es muy importante, de hecho, como les decía, hoy ya vi algunos trabajos que están presentados en el Congreso, la parte de identificación en esto, como hay algunos promotores que pueden ser patógenos, es fundamental que estén caracterizados a nivel de género y de especie, es decir, que se usen todas las herramientas moleculares. A mí en congresos, cuando aparece la palabra SP o SPP, me ofrece muchas dudas, porque Bacillus SP o SPP no es lo mismo que Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens o Bacillus anthracis. Hay una diferencia enorme. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para ir un poco en la parte final, me queda un minutito nada más. Se está hablando de gramíneas fijadoras de nitrógeno, por lo menos hay un susurro de eso. No sé a qué nivel está eso, pero hay intenciones de hacer algo con eso. También hay microorganismos genéticamente modificados, ya hay pseudomonas transformadas en Argentina para maximizar la fijación biológica de nitrógeno. También se está trabajando con pseudomonas multifunción que produzcan fitohormonas y solubilizan fosfato, aparte de las otras características de pseudomonas. Y esto se va a poder hacer cualquier microorganismo. Y lo interesante de Argentina es que se formó dentro de la Dirección de Biotecnología y perteneciente al CONAVIA la Comisión Asesora de Bioinsumos de Uso Agropecuario. Esto es 2014 y propicia el uso de los bioinsumos y a nosotros nos parece muy interesante. Y ahora en 2014 se hace un congreso internacional de PGPR, que es la forma en inglés denominadas promotores de crecimiento, muy interesante. Y bueno, las conclusiones es que, como decía antes, las limitantes de los químicos, de los tratamientos químicos sobre la posibilidad de dañar o hacer nocivos sobre los inoculantes, y que se deben considerar otras alternativas, ya sean foliar o surco, aparte de la inoculación normal en semillas, y sería muy interesante que se incentive el desarrollo de nuevos biocontroladores, biofungicidas, bioplaguicidas, que podrían mejorar el espectro y capaz ser más compatibles que los químicos sobre las semillas. Y el otro aspecto que sí quiero destacar es que en el futuro estamos pensando estrategias para evaluar, eso decía el microbioma, en nuestros maíces nativos, para entender un poco más cómo funciona nuestro sistema. Y bueno, era lo más importante que quería decir. Muchas gracias.